Buenas, yo voy a exponer sobre el principio de inclusión-exclusión. El principio de inclusión-exclusión es una generalización de la siguiente observación. Sean A y B dos conjuntos no vacíos y con su intersección diferente de vacío, tenemos que la cardinalidad de A unión B es igual a la cardinalidad de A más la cardinalidad de B menos la cardinalidad de la intersección, como lo podemos ver en el siguiente diagrama. Como reseña histórica, cabe destacar que al ser una generalización de los diagramas de Venn, el principio de inclusión-exclusión se ve como un resultado folclórico, por lo que fue muy difícil encontrar datos históricos sobre él. Por ende, varios matemáticos del siglo XVIII se han asociado con dicho descubrimiento, entre ellos Abraham de Moivre, Daniel da Silva y James Sylvester. Sin embargo, fue da Silva quien lo publicó por primera vez en 1854 y más tarde en un artículo lo hizo Sylvester en 1883. Por esta razón lo denominan fórmula de da Silva o fórmula de Sylvester, pero también como sieve formula, en donde la palabra sieve se puede traducir como tamiz, lo cual es como un filtro. Un ejemplo que se nos hace muy familiar es la criba de Eratóstenes, para calcular números primos con dicho filtro. Como dato curioso, el principio de inversión de Mobius es una poderosa generalización del principio de inclusión-exclusión. Teorema del principio de inclusión-exclusión. Supongamos que tenemos n conjuntos finitos, nombrados como A sub 1, A sub 2 y así sucesivamente hasta llegar a un A sub n. Entonces, tenemos que K es igual a K sub 1 menos K sub 2 más K sub 3 y así nos iremos alternando el signo hasta llegar al último término que lo vamos a escribir como menos 1 a la n menos 1 por K sub n, en donde K va a ser igual a la cardinalidad de la unión de todos los conjuntos, K sub 1 va a ser igual a la suma de la cardinalidad de cada uno de los singuletes. K sub 2 por ende va a ser igual a la cardinalidad de la intersección de los pares y sumados. Luego K sub 3 va a ser igual a la cardinalidad de los triple conjuntos intersecados. Y así sucesivamente hasta llegar a K sub n, que va a ser la cardinalidad de todos los conjuntos intersecados. Para poder entender un poco este teorema, vamos a darnos el caso n igual 1, en donde vamos a tener al singulete A sub 1, en donde la cardinalidad de A sub 1 obviamente va a ser igual a la cardinalidad de A sub 1. Para el caso de n igual 2, como lo observamos al inicio de la presentación, tenemos que A sub 1 unión A sub 2 es igual a la cardinalidad de A sub 1 más la cardinalidad de A sub 2 menos la cardinalidad de la intersección. Para el caso n igual 3 tenemos A sub 1, A sub 2, A sub 3. Lo podemos ver en el siguiente diagrama de Venn, por lo que vamos a obtener que la cardinalidad de A sub 1 unión A sub 2 unión A sub 3 es igual a la suma de las cardinalidades de cada uno de forma individual menos la cardinalidad de la intersección de los pares más la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos. Ejemplos. Vamos a darnos un ejemplo de tres conjuntos, sean A, el conjunto de números 1, 2, 3, 4, B, el conjunto 1, 2, 4, 5 y C, el conjunto 1, 3 y 5. Primero recordemos lo visto en la filmina anterior, en donde la cardinalidad de A unión B unión C es igual a la cardinalidad de cada uno de ellos de forma individual, menos la intersección de los pares, más la intersección de los tres conjuntos. Primero, definamos la unión de A, B y C.
Esta sería el conjunto de números 1, 2, 3, 4 y 5, por lo cual la cardinalidad de A unión B unión C es igual a 5. Luego haremos lo mismo con las intersecciones y tenemos que A intersección B es el conjunto 1, 2, 4, en donde la cardinalidad de A unión B es igual a 3. Y luego hacemos lo mismo con la intersección de A y C, en donde la cardinalidad nos va a dar 2, y la intersección de B y C, donde la cardinalidad también nos va a dar 2. Luego, calculamos la intersección de A, B y C, vemos que es únicamente el número 1, por lo tanto, la cardinalidad de A, B y C va a ser igual a 1. Aplicando la fórmula del principio de inclusión-exclusión, tenemos que la cardinalidad de A es 4, la cardinalidad de B también es 4 y la cardinalidad de C es 3. Por lo tanto, sería 4 más 4 más 3, que es la cardinalidad de cada uno de los singuletes, menos la cardinalidad de los pares, que en este caso sería menos 3, menos 2 y menos 2, más la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos. Y esto nos va a dar como resultado 5, que como podemos observar al inicio que lo calculamos, la cardinalidad de la unión de estos tres conjuntos es 5 y el principio funciona perfectamente. Como segundo ejemplo, vamos a darnos una especie de filtro, al igual que se hizo con la criba de Eratóstenes. En este caso, vamos a ver cuántos números entre 1 y 10.000 no son divisibles por 2, por 3 ni por 5. Para ello, iniciaremos definiendo tres conjuntos. El conjunto A, que van a ser los números entre 1 y 10.000 que son divisibles por 2. El conjunto B, que son los números entre 1 y 10.000 que son divisibles por 3. Y el conjunto C, que son los números entre 1 y 10.000 divisibles por 5. Luego definiremos la intersección de estos conjuntos, en donde tendremos que A intersección B van a ser los números divisibles, los números entre 1 y 10.000 que son divisibles por 2 y 3 al mismo tiempo, que es lo mismo que decir que son divisibles por 6. Luego tendremos la intersección de A y C, que son los números entre 1 y 10.000 divisibles por 2 y 5, por lo tanto lo mismo que calcular que sean divisibles por 10. Y la intersección de C y B, que son los números entre 1 y 10.000, que son divisibles por 3 y 5, que es calcular que sean divisibles por 15. Luego, tenemos que la intersección de A, B y C son los números entre 1 y 10.000 divisibles por 2, 3 y 5 al mismo tiempo, o sea, que sean divisibles por 30. Luego de haber calculado los conjuntos, procedemos a calcular las cardinalidades de cada uno de ellos. Para ellos vamos a utilizar la función parte entera y vamos a tomar los 10.000 números y los vamos a dividir en el caso del conjunto A entre 2 para calcular los números, la cantidad de números que son divisibles por 2. Luego hacemos 10.000 entre 3, tomamos la parte entera para calcular los números que son divisibles por 3 y así sucesivamente con cada uno de los conjuntos que definimos anteriormente y así obtenemos los resultados que pueden ver en la pantalla. Aplicamos el principio de inclusión-exclusión y tenemos que la cardinalidad de A unión B unión C es igual a la cardinalidad de cada uno de ellos de forma independiente, que en este caso es 5.000 más 3.333 más 2.000. Luego le restamos la intersección de los pares de conjuntos, que en este caso sería menos 1.666, menos 1.000 y menos 666. Y finalmente sumamos la cardinalidad de la intersección de los tres conjuntos, que en este caso sería 333. Por lo que obtenemos que la cardinalidad de la unión de estos tres conjuntos va a ser igual a 7.334, lo que nos indica que para los números entre 1 y 10.000 existen 7.334 números que son divisibles por 2, 3 y 5. Pero en el ejemplo nos preguntan por los que no son divisibles por dichos números, por lo que tenemos que hacer
el total de 10.000 números menos el resultado que encontramos anteriormente, y esto nos va a dar como resultado 2666. Por lo tanto, 2666 es la cantidad de números que hay entre 1 y 10.000 que no son divisibles por 2, por 3 ni por 5. Como referencias a este trabajo tomamos los siguientes libros. Agradezco su atención y hasta luego.